Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, para tener nuestro pequeño mensaje de esta noche, de este jueves. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 9 al 11. ¿7 al 11? 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Le tenemos, hermanos? Muy bien. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar, hermano joven, ¿quieres el favor de guiarnos a Dios, hermano? Oremos. Bendito y adorable Padre Celestial que mora en todos los cielos, Señor. Santificado sea su santo nombre de su reino, Señor. Le damos gracias, Señor, por la vida de salud que nos está en este momento, Señor. Y le damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos da, Señor, de estar aquí presente, Señor. Esperando, Señor, que esté aquí su presencia, Señor, y more con nosotros, Padre. Pidiéndole, Señor, que usted ilumine a nuestro pastor, Señor, para que nos siga interpretando como es de vida y correctamente la santa palabra, Señor. Que nos dé entendimiento y sabiduría, Señor, para poder transmitirla más adelante, Señor. Ya que estamos expuestos a todo mal, Señor, y usted nos sigue iluminando, Señor, para que nos siga dando esta oportunidad tan grande de poder corregir, Señor. Entonces se lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestro pequeño pensamiento de esta noche. Y la primera cosa que vamos a decir es que Jesucristo hace una comparación entre el Padre hombre y el Padre Dios, el Padre eterno. Y él hace una comparación y dice: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide y ahí entra la palabra padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y luego hace una comparación y dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y aquí, hermano, esta expresión significa que no importa cuánto usted como padre o cualquier padre, el padre más, ¿qué sería la palabra aquí? El mejor padre del mundo, Dios está por encima de él. Amén. Dios es el Padre perfecto, Dios es el Padre perfecto, y además de esto, es el Padre que está dispuesto a cualquier sacrificio por amor a sus hijos. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, y entonces para Él amar es una práctica de la vida diaria. Es una de sus atributos. Gracias, hermano. Es uno de sus atributos que Él tiene, es el amor. Ahora, vamos a ver Romanos, vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 5 y versículos 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Y vamos a ver aquí cómo Dios está dispuesto al sacrificio como Padre, está dispuesto al sacrificio. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. ¿Le tenemos? Dice el versículo 10: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios muestra su amor, el Padre eterno muestra su amor por sus hijos, dando el más grande sacrificio que un padre pueda dar. Porque, hermano, no voy a decir que sea fácil, pero es más fácil darse a sí mismo en sacrificio que sacrificar a un hijo. Es mucho más fácil decir: yo me entrego por lo que quiero, por lo que amo, a
entregar a otra persona por lo que amamos. Y entonces, hermano, ese es el Padre del que Cristo quiere hablarnos. Y este es el Padre del que Cristo quiere que conozcamos y que sepamos. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y puede ver el tremendo sacrificio de Dios como Padre. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, hermano, Dios es nuestro Padre, y Dios nos ama porque Dios es amor, y Dios nos ama porque es el Padre perfecto y es el Padre que está dispuesto al sacrificio. Y veamos lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 32. Romanos capítulo 8 y versículo 32. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Dígalo. O sea, si no nos negó a su Hijo, hermano, si no nos negó a su Hijo, ¿cómo nos va a negar? ¿Cómo nos va a negar, qué le diré yo? Ropa para vestir. Si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo te negará un techo para que te cobijes? Si Dios no te negó a su Hijo, ¿cómo te negará alimento para que subsistas? Dice la Biblia, si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los cuervos, ¿cuánto más de sus hijos? Y hermano, compárelo en esta forma. Dice el apóstol Pablo, si Dios no nos negó a su propio Hijo, entonces, ¿qué podría negarte Dios? ¿Qué podría negarte Dios? Ahora, este texto, hermano, ponga atención a esto. Este texto es una espada de dos filos. Puede ser una bendición o puede ser una maldición. ¿Por qué, hermano? Porque podemos pensar que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario cuando yo era su enemigo. Pues entonces ahora yo puedo vivir mi vida. Si cuando era enemigo de Dios, Dios me amó tanto que dio a su Hijo por mí, entonces ¿qué pecadillos pudiera cometer como para que Dios me diera la espalda? Y entonces viene la espada de dos filos. Yo puedo pedirle a Dios lo que quiera, yo puedo vivir como quiera, y si cuando verdaderamente era un enemigo de Dios, Dios me amó tanto que mandó a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, pues no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer que pueda separarme del amor de Dios. Como dijo aquel pastor, dice la Biblia que cuanto más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Así que, hermano, pues entre más pecado cometo, más gracia recibo de Dios. Y eso, hermanos, es una espada de dos filos. Dios es amor, gloria a Dios. Dios es el Padre más perfecto que existe. No hay otro como Él. No hay nadie que se acerque a Él. No hay nadie. Por más que le des a tus hijos, no hay nadie que se acerque a la capacidad de Dios como Padre. Sin embargo, tenemos que entender que Dios tiene reglas, hermanos. Dios tiene reglas en su familia, con sus hijos. Dios tiene reglas. Y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 7. ¿Vale? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a leer, hermano, vamos a leer los versículos 14 al 16. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas,
capítulo 7, versículo 14 al 16. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora, ¿puede ver usted en la disposición, la actitud de Dios para bendecir? En el versículo 14, después de la palabra entonces, que está en el tercer renglón de abajo hacia arriba, ¿se la encontraron? Entonces dice Dios, entonces oiré desde los cielos, y número 1, perdonaré sus pecados, y número 2, sanaré su tierra. Y luego dice el versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Por qué? Versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué más pudiéramos nosotros desear que saber que vienes a la casa de Dios y que Dios dice, te estoy viendo y te estoy escuchando? Amén. Te estoy viendo y te estoy escuchando. Y saber que Dios está. Y es la promesa que Dios hizo para las personas en Israel. Y lógicamente, esto tiene que ver con el templo de Dios que edificó Salomón. ¿Sí? Pero Dios, lo que estamos viendo aquí, hermano, lo que estamos viendo aquí no es si esta promesa es para nosotros o no. Lo que estamos viendo aquí es la disposición de Dios para bendecir. Dice, mis ojos estarán abiertos a las personas que vengan a orar. Mis oídos estarán atentos a escuchar la oración. Y yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Es una disposición hermosa de Dios. Pero veamos la primera parte del versículo 14, porque así no se predica la Biblia, ¿verdad? En pedazos no. A ver, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Bueno, la primera cosa que vemos aquí en esta parte es que Dios está hablando a su pueblo. No a los drogadictos, no a los narcotraficantes, no a los sectas. No, a su pueblo. Las personas que están en la iglesia cantando, las personas que constantemente están orando a Dios que están constantemente tratando de agradar a Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios encuentra en su pueblo? ¿Qué es lo que Dios encuentra? De acuerdo a la demanda que Dios requiere en este texto, ¿qué es lo que Dios encuentra en su pueblo? Que se quede iluminado, Encuentra demasiado orgullo y vanidad. Dice, si se humillare. ¿Qué es lo opuesto de humillarse? Orgullo. Y si Dios demanda que el pueblo se humille para poder bendecirlo, significa que el pueblo estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad, altivos, los pastores altivos, las iglesias altivas, y es tristemente lo que encontramos hoy en día, hermanos. Las iglesias hoy en día se califican y se les da ¿cómo se llama? La calificación, el estatus de acuerdo a la cantidad de carros que están en el estacionamiento, la calidad de carros, la calidad de ropa, la calidad de empleos que se tienen, hermano. Todos están de acuerdo al templo que se tiene. Se cree que eso es lo que Dios les ama. Pero hermanos, dice Dios, este pueblo está aquí y de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, dice Dios, si se humillare mi pueblo, vamos a basar esto, hermano, en la promesa de
la última parte de este versículo donde dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, esta promesa está sujeta a que el pueblo de Dios, que estaba en la casa de Dios, se humillara. Que se humille mi pueblo. Si se humilla mi pueblo, entonces yo los oiré desde los cielos. Eso es lo que dice. Si se humilla mi pueblo, mire, la primera parte del versículo 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, ahora busque la palabra entonces yo oiré desde los cielos. Y perdone, pero primero tiene que humillarse. O sea, ya aquí, hermano, esta bendición es verdad. Dios es el Padre, perfecto. Y está dispuesto, es el Padre, el único Padre que está dispuesto a ir al sacrificio supremo, al grado de darnos a su propio Hijo. Sin embargo, Dios es Dios y Él se somete a sus propios reglamentos. Y dice Dios, yo no voy a bendecir a un pueblo lleno de orgullo y de vanidad. Yo no voy a bendecir a un pueblo altivo, orgulloso. Yo no voy a bendecir a un pastor lleno de orgullo y de vanidad. Y lo que encontramos hoy en las iglesias, tristemente, hermano, es eso. Orgullo, vanidad, altanería, soberbia. Demasiada soberbia. Pero dice Dios, bueno, ¿por qué Dios dice, regresando al versículo, a la última parte del versículo 14, ¿por qué Dios dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? Porque el pueblo estaba viviendo en pecado, no perdonado por Dios. Y además estaban sufriendo las consecuencias en la cosecha, en la tierra. Su trabajo no rendía fruto. Su dinero era volátil, se iba volando, tenía alas. Y dice Dios, y esto es por causa del orgullo y la vanidad. No los puedo bendecir porque mi pueblo está lleno de orgullo y de vanidad. Pero si se humilla, entonces yo los escucharé desde los cielos. Y este es otro punto que tenemos que considerar. Dios dice, mi pueblo viene a mí, pero yo no los escucho. Están viviendo el pecado que no he perdonado y su tierra no está siendo bendición para ellos. Ahora, pero si se humilla, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la condición. Esa es la condición. Ahora, vamos a considerar, vamos a ver un poquito despacio esto, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, no pierda este texto, póngale un separador ahí, por favor, hermano, y busque 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, Dios no puede, ponga atención, Dios no puede bendecir a los que no le honran. No importa que los pastores en la radio digan, yo escucho pastores en la radio que dicen, no importa qué religión tengas, ni cuál sea tu credo, ni cuál sea tu creencia, tú clama a Dios y Dios te va a escuchar. Dios dice, no, yo honro a los que me honran. Y si tú vas a querer recibir bendición de mí, vas a tener que darme la honra y la gloria.
Vas a tener que honrarme y vas a tener que hacerlo de mi manera y vas a tener que empezar por humillarte en mi presencia. Porque Dios dice, yo no honro. Es más, quitó la bendición a Elí y a su familia porque no le honraron. Era, ya Dios les... O sea, si usted analiza el texto, Dios ya le había dicho, dice versículo 30, he aquí yo había dicho. O sea, Dios ya lo había prometido. Dios ya había prometido que la casa de Elí y la casa de su padre estarían perpetuamente delante de Dios. Y Dios tuvo que cambiar los planes por causa de los hijos de Elí. Y por causa de Elí, que no reprimió a sus hijos para que vivieran dentro de la voluntad de Dios. Y hermano, y Dios aclara por qué. ¿Por qué? Porque yo honro a los que me honran. Y si un cristiano piensa que Dios es amor y Dios es mi Padre y Dios me ama mucho y por eso Dios me va a dar todo, está en un terrible error. Y no estamos diciendo que Dios no es amor, Dios sí es amor. Lo que estamos diciendo es que Dios no va a dar nada a nadie que no se lo haya ganado. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Ahora, regresando a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si se humillara mi pueblo, hermano, si se humillara mi pueblo, ¿sí? Vamos a ver, la gente no ha entendido esto, hermano, y no lo ha entendido, primero, porque los pastores les estamos fallando. Los pastores le estamos fallando a la gente, le estamos fallando a la iglesia. Por eso tenemos iglesias arrogantes, por eso tenemos iglesias altivas, por eso tenemos iglesias orgullosas, vanidosas. ¿Por qué? Porque los pastores les estamos fallando a las iglesias y no les estamos predicando realmente la palabra de Dios. Dice Dios, si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, yo los oiré. Significa que todas las iglesias arrogantes, vanidosas, llenas de orgullo, de vanidad, hermano, no tienen ninguna relación con Dios. No importa cuánto canten, no importa cuánto caminen de rodillas, no importa cuánto oren, no importa cuánto lean la Biblia, mientras haya orgullo en su corazón, no tienen una relación real con Dios. Todo, hermano, está basado nada más en la cabeza. Déjenme demostrárselo, hermano. Vamos al libro de Isaías. Por favor, vaya conmigo al libro del profeta Isaías. Y vamos a buscar el capítulo 57. Isaías 57. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer el versículo 15. Isaías 57, 15. Dice el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dijo? Dijo, yo habito en la altura y yo habito en la santidad y yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermano orgulloso, hermano soberbio, pastor soberbio, pastor orgulloso, estoy hablando directamente de internet. Mientras usted no se humille delante de Dios, no importa qué tan bonitos sean sus mensajes y qué tan elocuentes sean sus mensajes, Dios no está con los soberbios. Dios habita, dice Dios, yo habito en la altura, gloria a Dios, yo habito en la santidad, gloria a Dios, pero también habito con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Dónde queda el soberbio? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda el vanidoso? Fuera. Sí, hermano. Fuera del alcance. No sé si la expresión sea correcta, fuera del alcance de Dios, pero en su relación.
porque Dios, ya sabemos que Dios lo puede todo, Amén. pero en su relación, hermano. Y mire, vaya al capítulo 66, vaya al capítulo 66 de Isaías. Isaías 66. Y por favor, vea los versículos 1 y 2. 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Vea la grandeza de Dios, hermano. Vea la grandeza de Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, dígalo todos, y que tiembla A mi palabra. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí para decirles que Jesús es mi cuate, dijo un predicador en México. ¿Qué es eso? Jesús es mi cuatacho, Él me acompaña donde quiera que yo voy. Las personas que tienen una relación con Dios tiemblan al oír la palabra de Dios, del temor que le tienen a Dios. ¿Dónde queda? O sea, dice Dios, ponga atención, versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Dios supremo, dice Dios, vean mi grandeza. Yo habito en la altura, en la santidad. Yo hice todo esto. Lo que ustedes me edifican no sirve para nada. Pero yo miraré a aquel pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. De los cristianos aquí: ay, papito chulo, estoy aquí, papito, mírame, estoy aquí, dame lo que necesito. Es una irreverencia, hermano. Aunque Dios es nuestro Padre, es nuestro Padre, no nuestro papito chulo. Eso déjalo para su papá. Eso déjalo para su papá, borracho, cristiano, como sea que usted tiene en su casa. A Dios hay que tenerle respeto, reverencia y temor reverente que te haga temblar al oír su palabra. Para que Dios pueda estar contigo y pueda habitar contigo y pueda tener comunión contigo. Ahora, vamos a regresar a la segunda de Crónicas. ¿No les había dicho que pusieron un separador ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a ver otra vez ahora la segunda parte del versículo 14. Si se humillaren el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre es invocado, y oraren, hermano, que oren, que las personas vengan no estamos hablando de que pasen horas y horas de rodillas, estamos hablando de que reconozcan que su vida, orar, hermano, orar no es venir al altar y pasar horas y horas y horas. Orar es, antes de llegar al altar, usted tiene que reconocer que Jehová es su Dios y que Él es el Todopoderoso. Amén. Y usted debe de conocer la grandeza de Dios. Y usted debe de reconocer que Dios es sublime. Antes de llegar a pedirle, usted debe llegar sabiendo que va a hablar con el más grande del universo. Por eso Dios dice que mi pueblo se humille, pero que se humille de corazón. Que se humille de corazón. Que me reconozcan. Hermano, déjame decirle por qué. Vaya por favor a Proverbios capítulo 15. Vaya por favor conmigo a Proverbios. No pierda, ya sabe esta cita, ¿verdad? Vamos a regresar. Proverbios 15. Y versículo 25.
¿Lo tiene? Jehová asolará. ¿Quién lo va a hacer? Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Gloria a Dios. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora, Jehová asolará la casa de los soberbios. Hermano, entonces, ¿por qué hay tanta soberbia hoy en día en el cristianismo? Si Dios no está con los soberbios, sino con los humildes y quebrantados de espíritu. Si Jehová va a destruir y a asolar, y usted entiende la palabra asolar, significa dejar desierta la casa de los soberbios. ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué no humillarnos? Dice la Biblia en Santiago 4:6, Jehová, ¿qué es la palabra Jehová? Bueno, vamos a verla. Santiago 4:6. ¿Rechaza a los soberbios? Resiste. Gracias, hermano. Jehová resiste a los soberbios. Jehová resiste a los soberbios. A los que no reconocen a Dios, a los que no se humillan delante de Dios. No importa que sean cristianos. No importa que sean cristianos. Y tristemente en el cristianismo hay mucha soberbia, hermano. Y yo les recomiendo que usted se aparte de la soberbia. Porque miren, hermano, las personas soberbias no solamente no tienen relación con Dios, porque Dios no habita con los soberbios, Dios habita con los humildes y quebrantados de espíritu. Jehová asolará la casa de los soberbios. Pero ¿qué significa la expresión Jehová resiste a los soberbios? ¿Qué significa eso? Hace resistencia. Está en contra. No lo detesta. Esta mano resiste a esta otra. Sí, esta mano quiere seguir para acá, pero esta no la deja, la resiste. Jehová resiste a los soberbios. Está en contra de los soberbios. Hermanos cristianos, donde quiera que usted viva y a cualquier iglesia que usted asista, si usted está viviendo en un pecado de soberbia, apártese de él, hermano, porque usted no puede. Dios no puede tener relación con los soberbios. Y mientras usted viva en soberbia, hermano, usted no puede tener comunión con Dios. Y vamos a la tercera palabra, hermano. La tercera palabra dice: y buscar en mi rostro. Y buscar, ya regresé a Segunda de Crónicas. No les dije, ¿verdad? Bueno, la tercera palabra, primero es si se humillara mi pueblo. La segunda es si oraren. La tercera es buscar en mi rostro. Si buscaren mi rostro, hermano. Vamos a ver Jeremías capítulo 2 y versículo 27. Jeremías, no pierda, hermano, porque estos son los requisitos de Dios para poder, como padre, bendecirte. Jeremías capítulo 2 y versículo 27. ¿Ya lo encontró? Jeremías capítulo 2 y versículo 27 dice: que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? ¿Qué dice? Que busquen mi rostro. ¿Qué significa esto? Que quieran verme, que quieran estar conmigo, que quieran tenerme cara a cara. Esta es la cerviz, hermanos. Esta es la cerviz. La nuca de la cerviz, dice Dios, me dieron la cerviz. Versículo 27, los que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro.
y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Claro que no. Dice el versículo 28, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te pueden librar. Me dan la cerviz y no el rostro. Hermano, me preguntó un hermano hace poco, de las personas que contactamos a través de la radio, y me dijo, ¿en qué momento o qué pecado tiene que cometer una persona que se aparta del camino de Dios? ¿Qué pecado tiene que cometer para que Dios lo abandone? Y le dije, ninguno. Ninguno, no tiene que cometer ningún pecado. Ya lo cometió desde el momento que le dio, desde el momento que le dio la cerviz, desde el momento que le dio la espalda a Dios, desde ese momento. ¿Qué dijo Dios? Yo honro, pero los que me desprecian serán tenidos en cuenta. Desde el momento que una persona le da la espalda a Dios, no tiene que salir a la calle a matar a nadie. No tiene que salir a la calle a fornicar, no tiene que irse a los antros a fornicar. Ya Dios le dio la espalda. Desde el momento que Él le dio la espalda a Dios, Dios le dio la espalda a Él. Y dice Dios, quiero que me den el rostro, no la espalda. Quiero que quieran estar aquí conmigo cara a cara. Quiero tenerlos frente a frente. Quiero que me busquen de corazón. Ahora, vamos al capítulo 32 de Jeremías. Jeremías 32, 33. Y aquí está un reclamo de Dios y dice, me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir mi corrección. Y en lugar de eso, me dieron la espalda y me ignoraron. Y hermano, o sea, tenemos que entender, hermano, y lo que estamos tratando de encontrar aquí es que cuando nosotros tenemos un problema grave, queremos que Dios nos escuche. Y queremos que lo haga en el momento que se lo pedimos. Pero Dios dice, yo tengo reglas, es verdad, te amo mucho, es verdad, yo puedo ser tu padre, pero también es verdad que tú no estás haciendo nada para mantener esa relación. Eres orgulloso, vanidoso, irreverente, me das la espalda, te olvidas de mí. No te humillas para orar, no te humillas para que yo viva contigo. No estás haciendo nada para que yo pueda bendecirte. Cuando hagas esto, yo te voy a escuchar desde el cielo. Te voy a escuchar. O sea, no tienes que venir con el pastor y decir, pastor, por favor, ore por mí porque tengo este problema. Dios te va a escuchar desde el cielo, pero tienes que hacer esto. No necesitamos intercesores, Cristo es nuestro intercesor. Lo que pasa, ¿por qué tenemos que hacer tanta intercesión por otras personas? Porque no están viviendo en una manera en que Dios pueda bendecirlos. Voy a terminar, hermano, ya regresando a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual has invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Y este es otro terrible problema que tenemos en el cristianismo de hoy. La gente no quiere dejar de pecar. Y esa es una gran verdad, pero es una terrible verdad. La gente no quiere dejar de pecar. La gente quiere vivir su vida. La gente quiere tener a Dios
como último recurso. Pero cuando lo necesita, quiere que Dios responda inmediatamente. Y Dios no es una máquina, no. Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y Dios dice, si tú me rechazas, yo te rechazo. Si tú te olvidas de mí, yo no me olvido de ti. Si tú no me honras, yo tampoco te honro. Y déjeme decirles, voy a terminar con esto, hermano. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel, capítulo 24. No sé si alguna vez usted le ha tocado escuchar algo parecido a esto. Dios te ama tanto, hermano, que si tú haces algo malo, Dios no te lo va a tomar en cuenta, porque Él es tu Padre y te ama mucho. Y dice, si tú tienes un hijo y tu hijo comete un pecado y lo ponen en la cárcel, ¿tú lo condenarías? No, porque es tu hijo. Y Dios tampoco te va a condenar. Pero mire lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Versículo 13. Ezequiel 24:13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié. Dígalo. Y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás. ¿Hasta cuándo? Wow. ¿Quién está hablando? La ira de Dios. Las personas que después, pongan atención a esto. Pongan atención a esto. Por eso, en algunos programas de la radio, fueron yo creo que 2 o 3 o 4, no sé cuántos programas de la radio, yo dije a los ganadores de almas, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Porque muchas de las personas que ganan en la calle y que no les dan seguimiento para enseñarles cómo Dios quiere que vivan, esas personas vuelven al mundo. ¿Pero qué hacen? Antes de volver al mundo, primero le piden a Dios que con la sangre de Jesucristo les limpie de sus pecados. Y luego se van al mundo del pecado. Y dice Dios que van a enfrentar la ira de Dios más fuerte que las otras personas. Dice el versículo 13: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié. ¿Por qué te limpié? Porque me pediste que te limpiara. ¿Con qué te limpié? Pues ¿qué dice la Biblia? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Con qué te limpié? Con la sangre de mi Hijo. Sí, pero yo te limpié porque me pediste que te limpiara, pero tú no te limpiaste. Y entonces no vas a quedar limpio. Yo primero voy a saciar mi ira sobre ti. Y los ganadores de almas, tengan mucho cuidado, hermanos, porque van por todo el mundo ganando almas en los eventos, en las plazas, en la macroplaza, en la Alameda, en el metro. Y hacen que la gente le pida a Dios que los limpie de su pecado. Les dan la espalda, hermanos, y nunca más vuelven a verlo. Y mucha de esa gente lo único que están haciendo es condenarlos más de lo que ya estaban condenados. Por eso la Biblia dice en 2 de Pedro: su postrer estado es peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Pero ¿cómo van a seguir el santo mandamiento si los que los ganamos para Cristo les dimos la espalda y nos fuimos a buscar a otro? Si nos fuimos a buscar a otro, porque hoy, hermano, la gente tiene hambre de ganar almas, pero no nos enseñan. Y esas personas son a los que dice: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste a ti mismo. Tú no te limpiaste a ti mismo. Y termino, hermano, yendo a Jeremías capítulo 6. Voy a terminar, hermano. Jeremías capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 29.
Versículo 29 dice, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. O sea, dice Dios, yo ¿cómo se dice? Avivé el fuego, gracias. Yo avivé el fuego lo más que pude. Cada vez que pude, le di al pastor un mensaje para hacer que te arrepientas y corrijas el camino. Pero primero se fundió el fuelle, se quemó el fuelle, se quemó el plomo, pero la escoria. Ahora, la consecuencia de todo esto, termino, versículo 30, plata desechada, los llamarán, porque Jehová los desechó. Hermano, ¿de quién está hablando? De su pueblo. Sí. Usted no puede desechar algo que no es suyo. ¿Correcto? Usted no puede desechar algo que no es suyo. Usted no puede ir a una empresa y nada más entrar así a la buena de Dios, como se dice, y decir, vamos a desechar todas estas computadoras. ¿Tú qué? O sea, usted no puede desechar algo que no es suyo. Dice la Biblia, plata desechada serán llamados porque Jehová los desechó. Y eso significa, hermano, que está hablando a la gente que conocen a Dios, que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, pero que jamás quitaron la historia de sus vidas. Y hermano, déjenme decirles, Dios es nuestro Padre perfecto, maravilloso, glorioso, nadie hay como Él. Pero usted no lo va a conocer como Dios hasta que usted se someta a las condiciones establecidas por Dios. Recuerda aquel texto de 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, salid del medio de ellos, pueblo mío, y apartados, dice el Señor, y no toquen el mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. ¿Cuándo? Cuando ustedes salgan de la inmundicia. Entonces yo los recibiré, y seré como para ustedes un Padre, y ustedes me serán para mí hijos. Pero primero tienen que salir de la inmundicia. Tienen que salir de la inmundicia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a despedirnos en esta noche. Y pidamos a Dios que las personas que tienen el propósito de arreglar las cosas en las que en alguna manera le han fallado a Dios, que Dios les ayude a lograr ese propósito en su vida. ¿De acuerdo? Que Dios nos dé la fortaleza para que podamos alcanzar la bendición de que Dios nos vea como hijos y nos trate como hijos de Dios. Entonces nos despide, Señor. Oremos. Dios, te agradecemos y agradecemos porque podemos estar aquí en la casa de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder llegar a nuestros hogares en paz, así como llegamos aquí a tu templo. Te pido que nos despidas, nos cuides en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga.